Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a conocer un poco el software de postproducción que se llama After Effects, que después vamos a ver si es tanto de postproducción. Después lo vamos a poner un concepto como para reflexionar con respecto a que no todos los flujos de trabajo son iguales, ¿no? Pero bueno, después nos vamos a meter un poquito más en eso. Eh, y como para avanzar en esta cuestión que tiene que ver con el manejo del after, me gustaría que hagamos como una especie de repaso y paralelismo con el Premiere, que es el software de edición que ustedes estuvieron indagando el año pasado. En función, digamos, voy a utilizar dos conceptos de montaje para aprender justamente la diferencia que hay entre un software de edición como puede ser el Premiere o un software de postproducción como puede ser el de After, ¿sí? Que esto mismo sirve de lógica para cualquier otro programa, ya sea de código abierto, como pueden ser los software libre, o cualquier otro de código cerrado que ustedes utilicen. Lo importante es aprender las lógicas de los programas para después lograr autonomía y no que sea como una especie de paso a paso y que nos automatice, y que si no sabemos qué hacer, si nos salimos de eso, ¿no? Del paso a paso, después no sabemos cómo utilizar las herramientas o cómo combinarlas, los recursos que tienen los diferentes programas, como para hacer nuestras propias creaciones. Yo creo que los paso a paso pueden servir para darnos ideas, como algunos tutoriales que podemos ver en YouTube o eso, que es para darnos ideas, digamos, ¿no? O para aprender algún efecto, alguna herramienta, porque después necesitamos aplicarla en otra cuestión. Pero lo importante es cuando nos estamos acercando a un software es tratar de no automatizarse, entender que son herramientas, que son intermediarios y que en realidad las creaciones las hacemos nosotros. Pero para hacerlas nosotros necesitamos apropiarnos y ser independientes, digamos, en ese sentido, porque si solamente conocemos el paso a paso de determinado recurso o de determinada herramienta del programa, después nos va a ser mucho más complejo poder salirnos de eso. Entonces, desde esta lógica es como que vamos a avanzar con respecto a conocer el after. Hoy es una primer clase, ¿por qué? Porque es muy amplio el software, entonces vamos a ir metiéndonos de a poquito, después obviamente a partir de las consultas que ustedes hagan y que vamos a hablar un poco al final sobre eso, vamos a ir retomando y haciendo la clase siguiente. Ahora bien, yo voy a compartir pantalla un segundo con respecto a... Y voy a abrir 2 segunditos el tema del Premier. El tema del Premier, digamos, tiene que ver básicamente con lo que nosotros denominamos montaje horizontal. Y acá me hago una mini pausita. Eso no implica, por decirlo de alguna manera, que digamos, que digamos, que no podamos hacer montaje vertical con el Premiere, ¿sí? No, una cosa no inhabilita la otra. Pero sí es importante que entendamos que hay un programa que está preparado para cierto flujo de trabajo y otro programa está preparado para otro cierto flujo de trabajo. Entonces eso lo que nos va a permitir es entender qué puedo hacer con un programa o qué puedo hacer con el otro, o elegir en función de lo que necesito, para ahorrarme tiempo y para, digamos, justamente facilitarme la elaboración de lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, con esta misma lógica, yo acá tengo un videíto de uno de los trabajos de ustedes, de ritmo interno, y lo voy a colocar, o sea, lo arrastré a mi línea de tiempo. Si ustedes ven, yo tengo un video donde lo puedo cortar, esto es el Premiere, ¿sí? Yo acá voy a hacer cuatro cortes, y puedo colocarlos uno al lado del otro. Obviamente que yo también podría, ¿sí? Si quiero, superponerlos, ¿sí? Entonces yo acá estoy no solamente trabajando en forma horizontal, uno al lado del otro, sino también en forma vertical.
Ahora bien, yo voy a colocar esto donde estaba, porque quiero mostrarles algo con el after. Que está bien, por ejemplo, si yo tengo que hacer algo como una multipantalla de 3 partes, como vimos la otra vez con los ejemplos en la clase de Funfutage, obviamente que lo puedo resolver, como dijo un compañero, lo puedo resolver perfectamente con el Premiere o con cualquier otro programa de edición que esté preparado para eso. ¿Por qué? Porque superpongo, recorto y ya está. Ahora, hay cosas más complejas, como puede ser el collage, que sería muy difícil hacerlos con el After, digo, con el Premiere. Lo tendríamos que hacer con el After Effects, ¿sí? Siempre me preguntan si es más fácil el After o el Premiere, o si tienen que saber el Premiere para manejar el After. En realidad el After tiene más que ver con una lógica de trabajo más parecida al Photoshop, por decirlo de alguna manera, que es un programa, pero que trabaja con imágenes fijas, al Premiere, ¿sí? Digo esto como para, y voy a decir algo que obviamente que no es tan así, pero como para simplificar, digamos que el After vendría a ser como una especie, vamos a poner porque es mucho más amplio, pero como una especie de Photoshop para imagen en movimiento. Como el Photoshop es un programa para hacer retoques, efectos en fotografías, con el After yo lo puedo hacer con imágenes en movimiento, ¿sí? Y me detengo ahí. Ahora bien, ahora quiero que se fijen un cachito que yo hice acá 4 cortes. Yo lo que voy a hacer en esta instancia, le voy a poner, digamos, un nombre a mi secuencia para que ustedes la puedan detectar perfectamente. Si ustedes ven acá, yo tengo, digamos, un nombre de un archivo, ¿sí? Que, digamos, que es el nombre que yo con el cual tengo mi línea de tiempo. Generalmente esto se llaman secuencias. De hecho, ustedes acá arriba, digamos, si tienen el programa, van a ver que dice una pestaña secuencia. ¿Por qué? Porque así trabaja el Premiere, en secuencia, ¿sí? Yo acá le voy a poner un nombre para que lo puedan identificar perfectamente en el After, que voy a poner acá secuencia Premiere. Ahí está. Ahora, yo acá ya tengo mi secuencia en Premiere y necesito pasar estos. Yo lo que les voy a mostrar es cómo es la lógica, digamos, de cómo trabaja el After y después directamente nos vamos a meter en el After. Pero, por ejemplo, si yo esto mismo lo tengo que pasar al After Effects, ¿sí? Voy acá y voy a decir que lo quiero reemplazar con una composición en After. Después vamos a ver que hay otras maneras, ¿no? Pero bueno, básicamente para que vean rápidamente esto, si ustedes ven, yo ahora en el After tengo justamente, ¿sí? O sea, los 4 cortes que yo hice en el Premiere, que estaban uno detrás del otro, ahora en el After los tengo uno encima del otro como si fueran capas, ¿sí? Por eso es que es muy difícil editar con el After Effects. Hay gente que hace animación que dice yo edito, sí, pero bueno, son otras lógicas. O sea, no es que no podamos editar con el After, lo podemos hacer, pero nos llevaría mucho tiempo porque para poder pulir el corte, para poder trabajar muy bien la cuestión del sonoro, tiene como algunas, es más, es más dificultoso, digamos, es como que el programa está preparado para otra cosa, ¿sí? Entonces, para volver, vamos a volver ahora con respecto al Premiere, porque les quiero mostrar, básicamente, para quienes saben manejar el Premiere, dónde están las cuestiones en el After Effects, ¿sí? Como para que puedan hacer un mini traslado y después ya nos metemos puntualmente cómo funciona el programa. Entonces, yo me voy a ir un cachito al Premiere de nuevo, voy a borrar un poco lo que tenía hecho, como para que ustedes lo puedan ver. Tengo, siempre si yo hago doble clic, ustedes esto lo deben saber por el año pasado, se me amplía todas las ventanas, ¿sí? Para volver, entonces puedo ver más grande, por ejemplo, el previsualizador. Hago doble clic de vuelta en la ventana y se achica.
Entonces tenemos un visor, es decir, donde yo voy a ver lo que aparece en mi línea de tiempo. Esta es mi línea de tiempo. Esto es el Premiere, ¿verdad? Tengo el proyecto donde yo importo o tengo todas mis secuencias, mis imágenes, mis sonidos, mis videos, y tengo una pestaña de efectos, ¿sí? Que es con la cual yo, digamos, voy a trabajar, hacer alguna, digamos, voy a poder intervenir de alguna manera el video, la imagen, etcétera, y después le voy a poder hacer pequeñas animaciones o movimientos, o agrandar la escala, la posición, etcétera. De esta misma manera, voy a cerrar un cachito ahora el Premiere porque ya no lo necesitamos, y me voy a quedar con, voy a ir de vuelta a compartir, y voy a abrir directamente el After Effects. Voy a borrar también esto mismo, ¿sí? Porque quiero mostrarles una cosita. Ahora, a ustedes les va a aparecer de esta manera el After, y van a decir, pero ¿cómo hago para empezar a trabajar? ¿O cómo hago para habilitarlo? Porque no me aparece el visor, no me aparece nada, que es como el primer inconveniente que tenemos como cuando abrimos el programa y no sabemos por dónde empezar, porque tiene otra lógica. Nosotros podemos importar un video y arrastrarlo, ¿sí? A la línea de tiempo que la voy a ver, entonces toma las proporciones del primer video que yo arrastro, y puedo trabajar y recortar ahí. Ahora, si no directamente, si yo necesito trabajar en un formato determinado, como puede ser 1920 por 1080, me conviene hacer una nueva secuencia, poner, digamos, los parámetros con los cuales yo quiero trabajar, y a partir de eso importar el video, porque yo ya me aseguro que, más allá de los diferentes formatos, yo ya mi video final va a tener esas proporciones. ¿Cómo hago esto? Siempre, porque a veces en el After no es necesariamente, no tengo que, digamos, muchas veces importar imágenes o algo, porque a veces resuelvo cosas, por ejemplo, especialmente con lo que tiene que ver con textos o con gráficos directamente diseñados o armados acá en el After, ¿sí? Entonces, digo, no siempre se usa solo para videos, sino que también se usa para otras cuestiones como para diseño o para algo que llaman motion graphics, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear una nueva composición. ¿Recuerdan que en el Premiere se llamaba secuencia? Bueno, acá se llama composición. Entonces voy a ir a mi pestaña de acá arriba que dice composición, voy a abrir nueva composición, y acá me aparece una serie de ajustes, que es donde yo le puedo poner, por ejemplo, los tamaños que necesito. Le voy a poner, qué sé yo, vamos a poner, ven que dice el nombre de composición. ¿Por qué composición? ¿Se acuerdan que secuencia era un video detrás del otro? Esa es la lógica que tiene el Premiere. Independientemente de si yo puedo o no superponer, ese es otro tema. Pero la lógica es que yo agarre fragmentos de video, de imágenes, de sonido, y lo termine convirtiendo en una secuencia. ¿Está bien? Esa es la lógica del Premiere. La lógica del After es yo sumar una serie de capas, es decir, una imagen sobre otra imagen y así, lo mismo con el sonido, para por ahí construir un solo plano. No una secuencia. Por eso se dice componer planos, ¿sí? Por eso yo les decía que hay diferentes flujos de trabajo. Generalmente se edita con el Premiere, si es video, y después se hace la post con Premiere, perdón, con After. Pero en animación es al revés, muchas veces compongo los planos en el After y después los paso a Premiere para terminar de componer la edición digamos, de lo que quiero hacer. Depende de lo que necesite. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer algo más tipo collage, lo compondría primero en el After para después pasar al Premiere, ¿sí? Y depende de la duración también, porque muchas veces si es cortito lo resuelvo todo con un solo software, ya sea Premiere o sea After. A veces no necesito ir de un programa al otro. Yo, por ejemplo, todo lo que yo pueda, si yo estoy editando video, y todo lo que pueda resolver con el Premiere, lo resuelvo con el Premiere. Si yo estoy haciendo alguna animación con el After, ¿sí? Como puede ser esto que yo les comentaba de
de textos en movimiento o gráficos, que se llaman motion graphic, tal vez lo resuelva directamente con el After, no necesite ir al Premiere. Pero a veces, en los flujos más complejos, o especialmente en nuestra actividad, que realmente tenemos que hacer muchas otras cosas, lo que hacemos es eso, usar de manera articulada estos dos programas, ¿sí? Ahora bien, yo acá les voy a poner After 1, porque es la clase nuestra de hoy. Al color de fondo le voy a poner color negro, porque es el color que a ustedes les va a parecer como, porque siempre les queda guardado los últimos parámetros que ustedes usan. Entonces yo tenía otro color. Entonces yo acá le voy a poner 1920 por 1080, ven que automáticamente si yo tengo tildado este botoncito me lo pone, 25 frames, que después en algún otro momento lo podemos hablar, y acá me dice cuánta es la duración, por ejemplo 3 minutos, 20 segundos, 15, bueno. Yo acá lo que le voy a poner directamente, le vamos a dejar solamente unos 20 segundos, porque no necesito mucho más que eso, para explicarles hoy algunas cositas. Esto todo el tiempo lo puedo volver a modificar, digo esto, ¿no? Porque por ahí lo que suele suceder es que estamos trabajando en un formato, y ahora con el tema de las redes y demás, después te lo piden en otro formato también, entonces yo puedo ir venido todo el tiempo, entonces puedo ir trabajando digamos, lo mismo sucede con el Premiere, siempre puedo ir variando, por lo menos con las últimas versiones, el tema digamos, de las propiedades tanto de la composición como de la secuencia. Ahora bien, voy a retomar un poco lo que explicaba con el Premiere. Entonces yo tengo mi visor ahora, que era el mismo visor que tenía en el Premiere, porque esta es mi línea de tiempo, ¿sí? Pero no me aparecen las pistas, ¿no? Puede ser una pregunta válida. ¿Por qué? Porque la lógica, recuerden que es en capas. Entonces ya yo voy a ir creando las capas, ¿sí? Por eso no hay nada. Primero porque no tengo ningún video, porque no importé nada y porque no agregué nada. Entonces por eso está vacía, porque las capas no son como pistas, son capas. Entonces las capas las voy a ir agregando yo a medida que trabaje. Entonces, esta es mi línea de tiempo, este es mi pestaña de proyecto, es decir, donde yo voy a incorporar o importar, o van a estar mis nuevas secuencias, o van a estar mis videos, mis imágenes y mis sonidos, como en el caso del Premiere, y después acá al costadito también tengo, digamos, efectos y demás. Yo lo que voy a hacer es, voy a ir, si no les aparece, acá en ventana tienen todas las herramientas para que ustedes puedan cliquear y que les aparezca, porque a veces es tanta la cantidad de herramientas que hay que nada, que yo por ejemplo en este caso había destildado uno porque estaba trabajando sobre otra cosa, entonces ahora le voy a tildar efectos, entonces me va a aparecer acá el tema de la ventana de efectos y ajustes preestablecidos, que justo me lo tapa mi ventanita, pero vamos a ir por acá. Ahí está. Entonces yo acá tengo ajustes y efectos preestablecidos, ¿sí? Entonces, que serían, son un poco diferentes a los de Premiere porque tienen como otras lógicas, algunos son parecidos, pero otros tienen como otras instancias porque sirven para otras cuestiones. Eso nada, que está bueno que lo puedan explorar, que lo puedan indagar. Hoy vamos a ver algunas cuestiones para que vayan como tocando y demás. Entonces, una forma fácil que me parece a mí como para empezar es, por ejemplo, si armamos el título, ¿sí? de lo que podría ser nuestro trabajo del TP2 con el After, como para ir metiéndole mano al programa y no tenerle miedo. Entonces yo voy a hacer como un primer acercamiento con cuestiones de títulos, después cómo pasarlo al Premiere, como para que ustedes vayan de a poquito, después ya nos vamos a meter a partir de sus consultas y en otras cuestiones, por ahí con elementos y herramientas un poquito más complejas. Pero hoy vamos a como empezar a pensar y a que ustedes puedan ir explorando las lógicas del After. Entonces, yo acá arriba tengo una serie de herramientas que
que en este caso son muy parecidas al Premiere, inclusive hasta son muy parecidas al Word, digamos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear un texto, ¿sí? Vamos a crear un texto, le vamos a poner after, ustedes después le pondrán TP2, lo que quieran, con el nombre de los integrantes, la cátedra, etc. Yo acá le voy a cambiar el color porque si no, no van a ver nada. Y en esta pestaña de carácter, que en el Premiere lo tienen como en otra, como en la lógica de los títulos, bueno, acá es como que está más a mano porque después van a ver que es como imprescindible, que así sea, porque si tenemos que ir siempre a otra pestaña es como mucho más complejo, ¿sí? Por eso les digo, tiene como otras lógicas y está pensado para que nos facilite el trabajo, ¿sí? Entonces, yo acá en el after puedo elegir, obviamente, la tipografía, ¿sí? Incluso si yo voy con las flechitas y me sitúo ahí, directamente me va pasando las tipografías y las puedo ir viendo, ¿sí? Sin necesidad de tener que andar buscando, especialmente para nosotros que por ahí no venimos del diseño, entonces por ahí las letras tienen más que ver con cómo lo vemos que con los nombres, ¿no? Porque tenemos como otra formación y demás. Ahora, el tamaño, ven que acá dice 52, yo acá le voy a poner un poquito más grande. Sí, ahí está. ¿Qué hago? Me sitúo en el número y arrastro con el mouse. O hago doble clic y le pongo un número, ¿sí? Que le pongo 356. Entonces, el tamaño lo puedo ir variando, ¿sí? Haciéndole doble clic en lo azul y le cambio el número, o bien me sitúo y agrando al chico, que esto también sirve para el Premiere. Ahora lo voy a dejar acá bien grande, ¿sí? Eh, pero la verdad que está buenísimo, me quedó re bueno, pero está como medio como, ¿no? Fíjense que ustedes acá ya tienen una capa, ¿o no? Está como medio vacío, por ahí le podríamos agregar alguna cosita abajo para resaltar, ¿no? Para ver cómo funciona. Entonces le voy a agregar una capa, en el Premiere se llama, perdón, en el After se llama capa de forma. Me sitúo acá donde está el cuadradito, ¿sí? Y voy a crear, esto es muy importante para que no les vuelva a suceder. No tiene que estar marcada la capa de After, ¿sí? Porque si no les va a armar una máscara que lo vamos a ver, pero un poquito más adelante. Entonces, no marcan nada y van directamente acá al dibujito, o también pueden ir acá a capa y tienen nuevo texto, capa de formas, capa de ajuste, tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Entonces ustedes acá ya tienen como el texto o tienen las capas de formas, que es lo mismo que les aparece acá, ¿sí? Es lo mismo. Entonces yo voy a ir a este dibujito que es el rectángulo. ¡Ay! ¿Qué me pasó? Se me tapó la, se me tapó el texto. Es un bajón. ¿Por qué? Porque funciona en capas. Entonces, fíjense que yo tengo la capa de forma arriba y la capa de texto abajo. Entonces, si yo quiero que se vea el texto, miren lo que hago. Cambio de lugar y la capa de forma va abajo. ¡Ah! Y voy a cambiarle el color a la capa porque si no, no se me va a ver mucho. Vamos a ponerla ahí un poquito. Genial. Entonces, ahora sí se ve perfecto. Entonces, fíjense que la lógica, entonces, tiene que ver con la superposición de capas y dónde pongo las capas, porque si no me va a tapar el resto. Y ahora, si tienen ganas, vamos a hacer una pequeña animación, muy cortita. Lo mismo que ustedes tenían en Premiere con controles de efecto que aparecía en otra pestaña, acá les va a aparecer en la misma capa. ¿Por qué? Porque es un programa que está preparado para animar también, ¿sí? No solamente para hacer retoques de color, o trabajar con máscaras, o hacer efectos, sino está preparado para animar. Entonces yo voy a ir a mi máscara, perdón, mi capa de after, voy a ir al triangulito, ¿sí? Que está abajo, y voy a ver que tengo texto y transformar. Por ahora voy a ir solamente a transformar. Fíjense que tengo los mismos
cuestiones para animar que en el Premiere. Es decir, tengo la posición, la escala, la rotación y la transparencia, que es esta cuestión de la opacidad. Entonces yo lo que voy a hacer, siempre el relojito, ¿sí? Es, cuando está tildado es porque, digamos, está habilitado para animar. ¿Por qué? Porque yo para animar necesito decirle al programa, ya sea en Premiere, en After o cualquier otro programa, que hay un punto de inicio y un punto de final de traslado. Si yo no le digo eso al software, no sabe que tengo digamos, que tengo la intención de animar. Entonces, para que eso ocurra, necesito tener habilitado el cronómetro. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es habilitar en el texto, ¿sí? Voy a ponerle posición, y voy a correr, este es el cursor, que es el mismo que ustedes tienen en el Premiere, y voy a cambiar, que lo puedo hacer desde la pantalla, ¿sí? ¿Ven que me hace como una linita roja? Bueno, es que estoy animando, y fíjense que yo ya tengo, ven que es mucho más simple que si lo haría con la barra espaciadora, hacen Enter para ver el movimiento. Ahora es mucho más simple, ¿no? Que si lo haría con el Premiere. ¿Por qué? Porque está preparado para esas lógicas. Ahora todo bien, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, la capa de forma también se desplace con el texto. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, en ese caso puedo hacer varias cosas. Copiar, ¿sí? Y pegar en mi capa, digamos, la animación, o animarla, tratando de seguir eso, o algo que es mucho más fácil, y acá sí, esto no lo pueden hacer con el Premiere, que es anclar una capa con la otra, ¿sí? Es decir, yo quiero, ¿sí?, que la capa de forma siga a la capa de texto. Y acá yo tengo un rulito, fíjense que lo que hago es anclarlo a After. Y miren lo que sucede. Ahí le voy a poner Premiere, ¿ven? Premiere, perdón, After, y ven que directamente puedo anclarlo. En el Premiere no lo podría hacer. Yo lo que tendría que hacer es crear en un mismo título digamos, la forma y el texto. Yo acá le puedo ir agregando, de hecho, por ejemplo, yo ahora quiero agregarle otra forma, porque por ahí acá vamos a agregar un círculo, y también lo puedo anclar al texto. Y lo mismo con le puedo anclar después. Entonces yo lo que hago es, a partir de lo que animo, le voy anclando siempre a una misma capa. Eso es re bueno, por ejemplo, para lo que ustedes vieron de collage, porque yo entonces puedo, por ejemplo, un ojo lo puedo anclar a una cara, y hago el recorte de otra cara, y voy armando con muchísimos pedacitos, como estaba en la presentación de la serie, puedo ir armando digamos, como una figura a partir de muchas otras imágenes. Cosa que con el Premiere me sería mucho más difícil de poder hacerlo, porque como lo tendría que recortar y después hacerlo con el título, pero me quedaría todo junto, y yo por ahí necesito que estén juntos, pero los necesito animar por separado, porque, por ejemplo, no importa a qué hora vayan, ¿sí? Porque esto lo podría hacer perfectamente con el título de Premiere, sino que en realidad lo interesante de esto, que más allá que están anclados, yo puedo seguir, por ejemplo, si yo quiero hacerle una pequeña modificación a mi rectángulo, ven que lo puedo hacer y puedo animarlo además, independientemente de que esté anclado al texto. Ahora, si yo necesito hacer una modificación en el texto, como es, digamos, la capa central donde está anclado todo el movimiento, también me va a afectar, por ejemplo, si yo quiero hacer escala, me va a afectar al recuadro. Entonces, cuando yo animo, necesito tener estas lógicas, ¿no? Bien pensadas, donde, digamos, cuál va a ser mi texto o mi capa central, donde van a estar anclados todos los mismos movimientos, para saber cuáles quiero que estén con cierta autonomía, como puede ser el rectángulo, que además lo puedo animar por separado, o cuál necesito uno que me permita animar todo junto. En este caso podría ser el texto. Y además,
de esta pequeña, y algo como para que le sugiero como primera instancia para que puedan ir indagando y explorando en este primer encuentro con el after. Si ustedes van acá a efectos, van a ir a ajustes preestablecidos de animación, y acá en texto, ¿sí? Tiene un montón de efectos y de animaciones preestablecidas que además las pueden modificar. Por ejemplo, siempre tengan cuidado porque el efecto se los va a poner a partir de donde está esta rayita, que es el cursor. Entonces yo me voy a poner al principio, voy a elegir mi texto, y voy a, no sé, voy a buscar el primer efecto, ¿sí? Y vean, ah, entonces, además del efecto que yo ya le puse, tengo un efecto de movimiento. Obviamente que esto afecta al texto porque son efectos pensados para el texto, ¿sí? Después hay otras capas que tienen que ver con la imagen y demás que les va a afectar a la capa de forma del rectángulo, pero para texto, y miren la cantidad que tienen en cada una de las carpetitas, estaría bueno que si tienen ganas, voy a hacer control Z, así les saco el efecto y les muestro otro, por ejemplo este de máquina de escribir, para que lo vean con más facilidad. Les encantó, díganme que no, porque claro, facilita un montón el trabajo. Por eso digo, el Premiere está preparado para editar y yo no lo cambiaría por nada, o sea, ni el Premiere ni ningún otro software de edición, ¿está bien? Y tenemos el after, que sirve para componer, es decir, una imagen sobre la otra, y que justamente para esto tampoco lo cambiaría el after, porque no lo puedo, o sea, con el Premiere puedo hacer, pero tengo mis limitaciones, y me lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo que si lo hago con este software. Por eso está bueno poder combinar, eh, y por eso, digamos, y pensar en cuáles son las lógicas de por qué yo trabajo con un programa o por qué yo trabajo con el otro, que es lo que empezábamos a hablar al principio, ¿no? Eh, de este encuentro asincrónico. Ahora bien, ¿cómo hago? Por ejemplo, yo ya me encantó, me quedó todo hermoso, divino, precioso, pero yo quiero que ahora renderizarlo. Por ahora, como tienes, yo siempre, no, yo no renderizo con el After. Hay una herramienta para renderizar, van a composición, sí, acá donde dice preprocesar, ustedes pueden, pero la verdad que no tiene digamos, es como más complejo. Cuando está renderizando el programa yo no lo puedo usar, entonces generalmente yo tanto como el After, con el Premiere, depende de lo que haga, muchas veces trabajo con otro software que se llama Media Encoder, que sirve solamente para renderizar, o bien, ya que estamos aprendiendo After y Premiere, lo que puedo hacer es abrir Premiere y arrastro esta composición de After a Premiere, o digamos, perdón, sí, a Premiere, o la importo de alguna manera y lo renderizo con Premiere. Como son temas un poquito más complejos, yo lo que les propongo es, les voy a enseñar cómo importarlo a Premiere para que ustedes lo puedan renderizar desde ahí y no complejizarse, porque la verdad que el After está con el preprocesar y a veces les sale re pesado los programas porque necesitan saber algunas cuestiones de códex y demás, que me parece que estamos en una instancia que sería un poquito complejo. Así que yo ahora voy a abrir el Premiere y les voy a enseñar cómo justamente importar desde el Premiere esto. Primero lo que yo siempre tengo que hacer es guardar. Entonces voy a abrir, guardar el proyecto, siempre, porque si no, el programa no sabe qué es lo que yo quiero importar si no lo tiene guardado, ¿sí? Como les digo esto porque a veces sucede que, es más, todos los cambios que yo haga acá, automáticamente me van a aparecer en Premiere, ¿sí? Así que yo voy a abrir ahora un cachito, voy a dejar de compartir un cachito, así les puedo compartir el Premiere. Bueno, acá yo tengo, a ver si puedo, no sé si lo van a ver ustedes, porque como que le tarda mucho, pero... bien. Yo lo que hice fue arrastrar...
mi composición, ¿sí?, de after la arrastré directamente acá. Yo por ahora lo haría de esta manera, si no archivo, digamos, puedo importar o lo puedo arrastrar o lo que sea. Yo lo que haría directamente, yo lo arrastraría, como hice en este caso, lo pongo en mi línea de tiempo, ¿ven? Y acá automáticamente me aparece en Premiere, y acá lo renderizo, ¿sí? Nada más. Ahora, miren algo, yo voy a ir un cachito, ustedes no sé si lo van a ver porque me cuesta, pero le voy a cambiar el color al rectángulo de abajo, ven que está en color verde. Bueno, yo voy a ir al after y lo voy a poner de otro color, porque le cuesta como al zoom por ahí marcarme los dos software, les va a aparecer, ven, como algo gris, pero yo lo que voy a hacer es cambiarle el color al rectángulo, se lo voy a poner en color medio violeta, y lo voy a guardar. Bien. Y ven que automáticamente el cambio me lo hace en el Premiere. Entonces, ya cuando tengo la composición en el Premiere, todos los cambios que yo haga en el After automáticamente me los hace. Y esto es buenísimo porque, por ejemplo, para los subtítulos o para alguna cuestión que por ahí combine mucho el texto con las imágenes, o por ahí en un título, que algo que se cambió o algo que me olvidé, siempre lo puedo ir modificando. Esta misma lógica es del Photoshop al After o al Premiere. O sea, yo tengo una imagen, la cambio en el Photoshop, también automáticamente después, y la guardo con el mismo nombre, me va a aparecer la modificación en todo, digamos, en el After y en el Premiere o donde lo haya utilizado, ¿no? Bueno, yo lo que les propongo es el próximo viernes, a las 14 horas, hacer un encuentro de una horita para todas las consultas que ustedes tengan, eh, para quienes puedan, un encuentro sincrónico. Después les voy a pasar el link, como para que lo tengan presentes en aulas web. Pero bueno, la idea es que digamos, que puedan ver esto, que me puedan consultar, y también para quienes por ahí ya manejan un poco mejor el after y me quieren hacer alguna consulta. A mí todas las consultas que ustedes hagan, en función de eso voy a hacer la clase número 2, ¿sí? Porque la idea es que que ustedes puedan ir metiéndose dentro de las lógicas del software a partir de lo que necesitan en este momento y que se lo puedan apropiar de alguna manera. Entonces, a partir de las consultas, quienes no puedan el próximo viernes a las 14 horas, porque están cursando otra cosa, o porque porque no es obligatorio, sino solamente de consultas, me lo pueden hacer por mail o por aulas web. Pero por algún lado, donde esté la consulta, donde yo se las pueda responder, entonces después en el encuentro lo grabamos, ustedes ahí también tienen la respuesta, o yo se lo puedo responder por mail o lo que sea, para tener como una especie de ida y vuelta con el programa y para las consultas que necesiten. Bueno, espero que les haya gustado este primer acercamiento al After y nos encontramos en un próximo encuentro.